Salvador es un país pequeño. Los habitantes se enfrentan día con día a la salvaje sociedad, que por sus actividades diarias no se percatan de las maravillas que le rodean. Pero El Salvador se caracteriza por el excelente clima tropical, las tierras bonancibles que son fructíferas. Tenemos todo y muy cerca: ríos, lagos, volcanes, playas y sobre todo la calidad de personas que habitamos en El Salvador. En el presente documento, como equipo de trabajo de la Cátedra de Cultura General, proponemos las 7 maravillas que tenemos en nuestro hermoso país. Esperamos sea de su deleite. El Museo de Aviación Salvadoreño es una estructura arquitectónica en el cual resguarda la historia de la aviación salvadoreña. En la entrada de dicho museo hay aeronaves, helicópteros, el escudo nacional y una vasta galería fotográfica de aeronaves. Además, su techo es muy especial, ya que el centro gravitacional es único en Centroamérica, construido por un arquitecto italiano. El edificio fue construido entre los años 1940 y 1970. Inicia como aeropuerto hacia el año de 1979, luego bajo la administración del expresidente Francisco Flores y el coronel Milton Antonio Cabrera, lo declararon Museo de Aviación en el año 2001. Torre Citibank El Salvador, anteriormente conocida como Torre Cuscatlán, es una torre de oficinas ubicada en San Salvador, El Salvador. Es uno de los edificios más altos de la capital salvadoreña. Terminado en 1989, tiene una altura de 79 metros y cuenta con 19 pisos. Ricardo Jiménez Castillo, quien es considerado uno de los arquitectos más representativos de El Salvador, fue el encargado de diseñar la torre. Está influenciada por un estilo moderno con vidrio reforzado de revestimiento para el exterior. La principal característica de su diseño son las 3 estructuras diagonales que se mezclan a lo largo de la estructura del edificio. Los materiales utilizados para construir la torre fueron el aluminio, hormigón armado y vidrio. Catedral Nuestra Señora de la Paz. Ubicada en el centro histórico de la ciudad de Santa Ana, se encuentra una de las infraestructuras arquitectónicas de estilo gótico más importantes de El Salvador. Construida entre los años 1906 a 1913, sin duda alguna es una de las catedrales más representativas de El Salvador. En la parte interna de la catedral se encuentra el altar mayor y posee un total de 28 imágenes, 4 confesorios, 118 bancas y 51 lámparas. Esta catedral posee 103 años de historia en nuestro país. La Catedral de Santa Ana forma parte de la oferta turística que ofrece la ciudad, siendo este uno de los lugares más visitados por turistas internacionales y nacionales, por su belleza arquitectónica y porque forma parte del legado histórico de la ciudad, así también de El Salvador. El Teatro Nacional de El Salvador es el teatro más antiguo de todo Centroamérica. Esta joya de la cultura salvadoreña comenzó a construirse entre los años de 1911 a 1917. Tras un concurso internacional promovido por el Estado salvadoreño, el diseño ganador fue el del arquitecto francés Daniel Berland. Se dice que la edificación suplantó a un antiguo teatro nacional que se incendió en febrero de 1910. A la fecha mantiene su fachada principal, la columnata del centro, y combina detalles neoclásicos, neogóticos y renacentistas.
Con el pasar de los años, este lugar ha recibido otras dos remodelaciones importantes durante 1975 a 1976 y la más reciente en 2004 a 2007, para abrir sus puertas al público en el año de 2008. Esta importante edificación ha sido el escenario de óperas italianas, zarzuelas, dramas, conferencias científicas, conciertos de caridad y filmes cinematográficos importantes. Su capacidad es de 650 asientos, distribuidos en 3 niveles, entre los cuales destacan el exclusivo palco presidencial y el área ministerial. El primer Palacio Nacional fue construido en 1865 a 1870 en un predio que se conocía como Casa del Níspero. Cuando la bandera salvadoreña impuesta era burda copia estadounidense, se incendió en 1889. Alguien le prendió fuego, aseguran algunos historiadores. La foto muestra la fachada del Palacio Nacional 24 años después, en 1924, luego de haber sido reedificado entre 1905 y 1911. Después de un siglo de existencia, el Palacio Nacional no ha cambiado mucho. Los transeúntes son militares luciendo los uniformes castrenses de la época. El Palacio Nacional de El Salvador está localizado en el centro histórico de la ciudad capital de El Salvador. Fue declarado Monumento Nacional por la Junta Revolucionaria del Gobierno mediante el decreto número 116 el 10 de julio de 1980. En su interior existen 101 habitaciones secundarias y resaltan 4 salones principales con los colores distintivos. El Salón Rojo, utilizado desde su inauguración hasta la administración del general Maximiliano Hernández Martínez, para la ceremonia de presentación de credenciales de embajadores o para las recepciones de la Cancillería salvadoreña. Salón Amarillo, empleado como oficina del presidente de la República. Salón Rosado, que alojaba a la Corte Suprema de la Justicia y posteriormente al Ministerio de Defensa. Y especialmente el Salón Azul, que fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1974. En este aposento resaltan sus detalles jónicos, corintios y romanos, y fue allí donde se congregó a la Asamblea Legislativa desde 1906. El Palacio Nacional es el monumento más relevante de la arquitectura del país. Cuenta con 104 majestuosos salones y vestíbulos, en los que el mármol y la lámina repujada detallan impresionantes pisos, techos y paredes. El monumento al Divino Salvador del Mundo está localizado en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Es considerado símbolo de nuestro país. La estructura fue diseñada por el arquitecto José María Barahona. Consiste en la figura de Cristo, patrón de nuestro país, sobre un globo terráqueo que a la vez está montado sobre un pedestal. En un principio la imagen estuvo en la tumba del doctor Manuel Enrique Araujo, presidente de la República a principios del siglo XX. La familia del mandatario obsequió la imagen al arzobispo de San Salvador, Monseñor Luis Chávez, en ocasión de celebrarse el primer Congreso Eucarístico Nacional en 1942. Fue develado el 26 de noviembre de ese año. Debido al terremoto de 1986, la estatua cayó al suelo, dañándose considerablemente. Fue construida y puesta nuevamente en su lugar meses después con la campaña Levantemos el alma salvadoreña. Frente a este lugar existe una estatua erigida en memoria de Óscar Arnulfo Romero. Por otro lado, desde esta zona se acostumbra iniciar las marchas de carrozas durante la celebración de las fiestas patronales de la ciudad. Joya de Serén es un sitio precolombino de nuestro país, El Salvador, situado en las proximidades de San Juan Opico y Las Flores, en el departamento de La Libertad.
en el centro oeste de El Salvador. Fue habitado por un pueblo agrícola desde los años 400, siendo tributario a San Andrés, y después abandonado en el año 600 por causa de la erupción de la laguna Caldera. Este lugar permite conocer la vida cotidiana de un pueblo maya agricultor de hace 1400 años, y es el único conocido en El Salvador. Es uno de los sitios arqueológicos más importantes de Mesoamérica, porque demuestra cómo era la vida para la gente normal. Se refiere a menudo como la Pompeya de América, en comparación al sitio arqueológico de Pompeya localizado en Italia. En el año de 1993, Joya de Serén fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las casas de los pobladores de Joya de Serén están conformadas por 3 estructuras separadas: los dormitorios, la cocina, donde se han desenterrado cuchillas, piedras de moler, vasijas con restos de comida, frijoles, cacao y chiles, platos de barro, entre otros, y la bodega. Y pueden tener una 4ª estructura, ya sea taller, temazcal, entre otras. Las casas tenían sus terrenos de cultivo y en algunos casos estaban limitadas por un cerco de madera.